Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Política Calzón Quitado. Regresamos con las transmisiones y el día de hoy una mesa de análisis excelsa porque tenemos dos grandes invitados. Pusimos en el post dos pesos pesados de la política, de la comunicación, y pues el día de hoy vamos a generar esta plática con todos ustedes. Y presento a nuestro panel. Estamos aquí desde Jalisco con Carlos Anguiano, periodista y comunicador, quien va a estar como entrevistador invitado. Bueno, antes que nada, gracias, Enrique, el esfuerzo de Política Calzón Quitado, grandioso para ir politizando y crear ciudadanía activa. Gracias por la invitación. El único pez pesado en el programa, a mi juicio, en la mesa, pues es Max, que la verdad es tipazo y le agradezco la oportunidad de estar junto con ustedes dos. Y le damos desde luego la bienvenida a Max Cortázar, que pues todos ustedes amigos que siguen la política también lo conocen. Max, gracias por tu tiempo y pues bienvenido a esta mesa de análisis que vamos a tener esta noche. Hombre, al contrario, muchas gracias a ti, Enrique. Un gran saludo y gran amigo Carlos. La verdad, aquí listos y un saludo a todo el público que nos está empezando a ver. Pues temas para platicar hay muchos. Tenemos el fin del sexenio, un sexenio muy politizado, muy mediático. Hay mucha preocupación por un gran sector de la sociedad por todo lo que está sucediendo, las reformas que vienen. Vi un video, una cápsula de Loret de Mola que creo que se adapta muy bien a lo que estamos viviendo, donde él hace una paridad cuando llegó López Obrador en el 2018 y la gente dentro de esa expectativa decía, pues es que vamos a tener cambios, va a haber reformas, va a haber incertidumbre, eso todo. Y casualmente lo que decía la gente en aquel tiempo está sucediendo en un mes. Pareciera que en este mes quiere dar un golpe de timón y poder acomodar todo eso que no alcanzó. Entonces, pues yo creo que el tema es mucho. Vamos a empezar con este tema de lo que está sucediendo con las reformas y lo que está sucediendo en el país. Adelante, por favor, Carlos. Bueno, es imposible no entrar al análisis lo más objetivo, lo más propositivo y lo más crítico posible de un sexenio que tiene claros oscuros, que tiene luces y sombras, que tendrá que tener algunas cosas que deberán de prevalecer y continuar, pero tiene otras muchas muy olvidables. Max, tú eres una persona con una gran experiencia en la función pública, una persona que ha tenido cargos muy relevantes a nivel nacional, pero sobre todo eres un excelente comunicador. Hombre, muchas gracias. Coméntanos, por favor, ¿cómo ves este final de sexenio? Pues mira, la verdad, vayámonos, dijéramos, 6 años atrás, pues, la realidad fue que el presidente generó una gran expectativa entre todos los mexicanos, incluso también en la parte de política, Círculo Rojo, etcétera. Pues lo que estamos viendo al final de sexenio, mañana que es su último informe, pues podríamos recalcar muchísimos temas, ¿no? Hay algo que pues se le reconoce al presidente, que es este apoyo y estos programas sociales, económicos, para los jóvenes, para los adultos mayores, etcétera, que en realidad pues un apoyo económico siempre es muy bueno, pero desafortunadamente creo que su gobierno se queda hasta ahí nada más, ¿no? O sea, podríamos ahorita empezar a platicar sobre temas de seguridad, inversión, economía, salud, educación. Hay muchísimos temas que ni siquiera lo digo yo, no, ahí están los números, ahí están las cifras, las mediciones de comparativos con otros sexenios. Escuchaba con mucha atención la publicidad que hay del gobierno federal ahorita promocionando el sexto informe y donde pues, prácticamente el presidente va enumerando en diferentes spots sus logros. Y en realidad pues está lleno de cosas que no son correctas. Si tú oyes el spot del programa social de apoyo económico, pues evidentemente eso pues lo conocemos todos y sabemos que sí fue y ocurrió, que desafortunadamente en muchas ocasiones se ocupó y sobre todo en este último proceso electoral, prácticamente generaron una estructura electoral, pero los apoyos económicos ahí están. Pero si nos vamos al tema de educación, o sea, eliminó todas las evaluaciones, la prueba, nos salimos de la prueba PISA, etcétera. Nuestros niños no están recibiendo, dijéramos, la educación que se debe tener y la preparación que se debe tener a un mundo tan globalizado, ¿no? Porque la competencia, pues hoy es muy grande y ya nada más no es nacional, sino es mundial y desafortunadamente ahí caímos muchísimos lugares en materia de educación. Antes
antes de esta administración ganábamos primeros lugares en matemáticas, en robótica, en muchísimos temas, y ahora desafortunadamente ha ido bajando el tema de la educación. Y la realidad en tema de estos programas sociales es que ayudan en lo económico, pero en lo demás ya no. O sea, si tú le preguntas a cualquier padre de familia de cualquier sector social, pues lo que más quiere en la vida, o no sé cómo lo vean los demás, pero yo creo que la mayoría de los padres de familia, los que somos papás, lo que más queremos siempre es que nuestros hijos, pues en un futuro estén mejor que nosotros, sea el sector social que sea. Y para eso, pues requieres preparación, requieres estudio, requieres que tengas a la mano muchas herramientas que desafortunadamente el gobierno quitó para meterlos simplemente en apoyos económicos. Los apoyos económicos son buenos, pero no te va a dar la capacidad o la preparación que requieres para tener un mejor futuro. Y esto estamos hablando en materia de educación. En seguridad, pues realmente el sexenio está cerrando pues de manera pues inédita en el país, ¿no? Lo podemos ver en el número de homicidios en estos 6 años, que es superior a lo que fue en cualquier otro sexenio del año 2000 para acá, que se empezaron, dijéramos, a tomar este tipo de mediciones. Vimos lo que pasó y el tema de lo que ha pasado en Sinaloa, que es muy, muy grave todo lo que está sucediendo allá. Bueno, acaba de pasar otro tema de bloqueos apenas hace un par de días, prácticamente el crimen organizado tomando el control de una buena parte del país, no solo en Sinaloa, vemos lo que está pasando en Chiapas, vemos lo que pasa en Zacatecas, no vemos lo que pasa pues prácticamente una muy buena parte del Golfo y una muy buena parte del Pacífico. Entonces, en materia de seguridad también termina totalmente reprobado. Entonces, ya llevas dos temas que son relevantes para el futuro del país, en los cuales desafortunadamente pues fueron muy mal llevados, y hoy pues la próxima presidenta enfrentará circunstancias muy complicadas en esto. Lo mismo pasa en la parte económica. Hoy hay un spot de él donde dice que habíamos recibido tantos miles de millones de dólares de inversión extranjera, pero no tiene la verdad de esa inversión extranjera. O sea, ha habido inversión extranjera de las empresas que ya están operando desde hace muchos años en México, ¿no? Y que pues reinvierten y reinvierten en el mismo negocio. Pero en estos 6 años no se instaló ni una sola empresa nueva a nivel internacional en México. No vinieron ninguna porque no, pues porque evidentemente no generó las certezas que se requerían, y a la gente pues le da miedo invertir en un negocio donde después el día de mañana te lo pueden quitar, que va ligado de la mano en el tema muy grave que empezará a discutirse el lunes, que es la reforma judicial. Y también cuando escuchas un spot donde te dice que todo el mundo tiene un servicio médico, que todo el mundo tiene una atención médica, pues la verdad es una barbaridad, porque todos sabemos que eso no es cierto, ¿no? Desafortunadamente, muchas veces todos nosotros, pues sí, tenemos un poco una cultura de que luego nuestras preocupaciones las confrontamos en cuando tenemos el problema enfrente, ¿no? Entonces, muchas veces, pues si no tienes un papá, un tío, un abuelo, un hijo, una mamá enferma, pues más o menos vas sobrellevando tu día a día. Realmente sientes esa realidad cuando alguien se te enferma, y desafortunadamente pues vimos esa mega bodega de medicinas, no surte nada, donde si tú vas a una farmacia por tu medicamento, a cualquier hospital de gobierno no los hay, las consultas pueden tardar 3 meses, así tengas una enfermedad de alto riesgo y de gravedad hasta de posible muerte, no lo hacen. O sea, vimos estas escenas durante estos 6 años de gente falleciendo en la antesala de los hospitales, etcétera. Entonces ahí termina totalmente reprobado. Quitaron el seguro popular, quitaron muchísimas cosas, no lo pudieron recomponer, y ahora son pocos los estados de la República que por sus propios medios han tratado de mantener, dijéramos, el sistema de salud lo mejor que se puede, pero a nivel federal, la verdad que eso fue un desastre y también termina totalmente reprobado, ¿no? Entonces, dijéramos, en la parte medular que un país tiene, que es la salud, la seguridad, la economía y la educación, pues el país termina reprobado. Entonces, sí es un mal sexenio. Estamos viendo ahorita, pues, cómo siendo un poco reiterativo el tema de la seguridad, los trabajadores del Poder Judicial en huelga en la calle, los muchachos también, los estudiantes de la Facultad del Derecho protestando por lo que va a pasar la próxima semana en la reforma judicial, que la verdad es una barbaridad lo que van a hacer. O sea, el ejemplo más sencillo de lo que quieren hacer para que el auditorio lo entienda, porque luego son temas muy técnicos que luego los que no somos muy especialistas en materia de derecho
pudiéramos de repente no entender por el tecnicismo, pero prácticamente es como si tú llegas, no sé, a un aeropuerto, ¿no? Y vas a tomar un avión y los pasajeros deciden quién maneja el avión. O sea, eso no puede ser, ¿no? Que es lo que está pasando un poco con la reforma judicial, pues es gente especializada, pero desafortunadamente el presidente se ha encargado de desnotar y siempre atacar a quienes no piensan como él y querer hacer prácticamente, generar prácticamente un control absoluto del gobierno en todos los poderes que tenemos, al margen ya de desaparecer, dijéramos, todos los órganos, el INAI, la parte de querer recomponer con reforma electoral, o sea, tantas cosas quieren cambiar ahora y la quieren cambiar en 25 días, que la verdad es una barbaridad y al único que nos lleva, siendo muy realistas, es totalmente un gobierno, pues, de lo que nosotros, o sea, a lo mejor a nosotros no nos tocó ni siquiera vivir, pero de estos gobiernos de aquellos de los 60, de los 70, donde prácticamente el gobierno tenía el control absolutamente de todo, no había democracia, no había nada, bueno, no había ni siquiera inversión, ni había absolutamente nada, vivíamos prácticamente de lo que era México como un país aislado, y pues desafortunadamente termina así el presidente, él cree que no, y le deja un paquete muy complicado a la próxima presidenta. Estimado Max, cuando entró en el poder y se colgó la banda presidencial López Obrador, este país tenía índices de 99% de impunidad. Seguramente cuando la entregue y se la ponga a la que será nuestra próxima presidenta, el índice de impunidad seguirá en el 99%. El presidente engaña con una reforma al Poder Judicial que es una reforma laboral dentro del poder. Es correcto. Ni hace que la justicia sea más rápida, ni menos corrupta, ni evita que la presione o la doblegue el crimen organizado. Es una reforma manipuladora y propagandista. A final de cuentas, el tema de la impunidad, aparte del Poder Judicial, que sí es parte del problema, pues lo que tú acabas de mencionar, la desaparición de la transparencia, de la rendición de cuentas y del combate a la corrupción, pues es algo que están hundiendo al país, aunque no se vea en este momento. ¿Qué piensas tú de cómo se le dice al pueblo que no alcanza a entender? Decían unos jóvenes hoy que me tocó escuchar en la calle, si no sabemos elegir pareja, ¿cómo vamos a elegir a los jueces? O sea, es un tema difícil, es un tema complejo, pero lo toman tan a la ligera que no es una irresponsabilidad antiética. ¿Sabes? Acá hay un tema que es importante y es el tema de cómo se comunican las cosas, ¿no? El presidente, pues, lo que hace es prácticamente decir, pues, que son corruptos y corruptos y corruptos y que los jueces tienen la culpa y que esto y el otro. Yo escuchaba hace unos días a Germán Martínez en el programa de Ciro Gómez Leiva, pues yo no vi que ningún juez actuara o hiciera algo para que se llevaran al Mayo Zambada a Estados Unidos, ¿no? O sea, la realidad es que esos ataques también permean, son muy sencillos, se entienden muy fácil, y luego la contrarréplica o la réplica, dijéramos, para estos ataques tiene que ser igual de sencilla para que la gente lo entienda. O sea, bien lo dices tú, o sea, tú tienes a miles de trabajadores, porque también abajo de eso va escondido un tema laboral, pero también en la reforma judicial tenemos que entender o sea, cierto que a lo mejor se necesita una reforma judicial para hacerlo mucho más eficiente, cierto que también hay corrupción, eso no lo podemos negar y tenemos que tratar de ver de qué manera se soluciona, pero la solución que están poniendo es una barbaridad, ¿no? Primero, porque pues no puedes, creo que uno de los requisitos que vienen en la iniciativa, pues que con que te hagas salido de cualquier universidad y tengas un promedio de 7, entonces puedes competir para ser juez. O sea, eso no puede ser así. O sea, sí es un tema muy especializado. O sea, tú vas al doctor y si estás enfermo del hígado, pues quieres que te atienda el que se encarga del hígado. Y si estás enfermo de los pulmones, quieres que te atienda los pulmones. O sea, no le llamas a un médico general que a lo mejor tiene cierto conocimiento, pero no te puede atender. Lo único que te va a pasar es que el paciente se le va a morir. Claro. Entonces, pues yo espero, la verdad, en que desde el punto más complejo, que es incluso elegir a los jueces, o sea, son miles de jueces, estás hablando de que van a hacer un proceso de cuando el día que tú llegues a votar, vas a tener que votar por 600 nombres, eso es una... Y aparte, tienes razón, no va a solucionar absolutamente nada del problema que ya tenemos, incluso puede que lo empeore, ¿no? Y que esto sea totalmente peor.
y que ellos tengan un control total sobre cualquier ciudadano. O sea, ¿en dónde vas, te amparas, en dónde te defiendes de algún hueso del gobierno? Pues ya no lo vas a tener. Y otro problema que tienen es que México no está no voy a decir que no está en su mejor momento, no está en un buen momento económico. México requiere de inversión, requiere de que vengan empresas extranjeras y empresas nacionales e inviertan en México. Al tener un sistema judicial como el que está proponiendo hoy el presidente Andrés Manuel, lo único que va a hacer es que no va a haber una empresa que ponga un centavo en México porque no va a tener una certeza jurídica de que el día de mañana, pues el gobierno de buenas a primeras te quite tu inversión o te quite tu fábrica o te quite la empresa, o si estás en una especie de asociación, un gobierno, iniciativa privada para temas de infraestructuras como carreteras, puentes, que por cierto ese es otro pendiente que deja el presidente, ¿eh? No hubo una sola carretera, ya no dijéramos que haya una carretera nueva en el país, o sea, ni siquiera mantenimiento, o sea, vas por las autopistas, tienen hoyos, están descuidadas, o sea, no hay realmente, de repente los gobiernos de los estados medios se organizan para echar una mano en una carretera que le corresponde al gobierno federal. Entonces, ¿quién va a querer invertir o venir a invertir a México en un país que no te genera certeza jurídica y en un país que requiere hoy más que nunca dinero? O sea, vas a desaparecer la CRE, que es un regulador energético que es importante, que evidentemente el presidente no le hizo caso en estos 6 años, pero si la nueva presidenta no toma una definición clara por hacer una apertura distinta, irnos hacia las energías renovables, que es el futuro en todo el mundo, o sea, todo el mundo le echa unas porras enormes a esta refinería de Dos Bocas. La verdad es que nosotros tres y el auditorio que nos está escuchando, a lo mejor ahorita pueden decir algunos, no, hombre, es que la refinería va a ser gasolina y esto. Aquí la verdad se van a dar cuenta todos que dentro de 5 años esa refinería no va a producir 1 litro de gasolina, ¿no? Entonces, te digo, yo creo que sí es muy importante alzar la voz, ¿no? Y sobre todo que haya la esperanza de que no todo está perdido. Yo creo que sí se puede luchar y se puede pelear por las cosas, más allá de otra cosa, porque requerimos un país fuerte, sólido, ¿no? Y tener, pues, puesta, dijéramos, la esperanza, porque eso es para beneficio de todos los mexicanos, que la nueva presidenta sí modifique y haga algunas cosas que lleven a México hacia otro lado. Estimado Max, Sí. durante los últimos 50 años hemos visto que el presidente que gobierna tiene un séquito de colaboradores, la cúpula política, la burocracia administrativa, que el presidente habla a veces hasta disparates y los técnicos son los que batallan y le sufren para componer lo que dijo el presidente y hacerlo posible. Esto es, el presidente con su sello y con su estilo directivo impone sus ideas, para eso fue electo. Pero este presidente, al final de su sexenio, empieza a salir con una serie de cosas que parecen disparates, que parecen atrocidades, que rompen con la armonía, que rompen con el equilibrio político. ¿Por qué al final, cuando los primeros 3 años de su periodo gubernamental tenía mayoría en el Congreso y fue cauteloso, fue moderado, no hizo ese tipo de atrocidades? Bueno, mira, primero yo creo que en la primera parte, en el primer trienio, dijéramos, cierto que tenía la mayoría en la Cámara de Diputados, pero sí teníamos el Senado donde todavía había forma de defender muchísimas cosas, ¿no? Entonces muchísimas cosas no podían transitar porque en el Senado era más difícil porque no tenían la mayoría absoluta. Y luego hablando de la separación de poderes, también tenías una Suprema Corte independiente que hoy todavía la tienes y que la quieren desaparecer, donde también ahí iban todas las impugnaciones, etcétera, y todos los cambios a la Constitución, y ahí la Suprema Corte decía esto sí pasa y esto no pasa porque esto es anticonstitucional y esto es constitucional. El tema es que hoy sí tienen pues la mayoría en el Congreso y prácticamente les falta un senador para tener la mayoría en el Senado. Entonces realmente hoy sí ve un espacio de oportunidad para poder transitar todo lo que no pudo hacer los 6 años, porque recordemos que ya el siguiente trienio, o sea, que está terminando, ya no tenía la mayoría tampoco en Cámara de Diputados. Entonces, pues ahorita ve el momento y aprovecha este momento, pero lo que yo no alcanzo a entender es qué ganas de hacerle ese daño a México y qué ganas de dejar pues, brutalmente emproblemado al nuevo presidente, ¿no? Una Oye, Max, atroz, romper hay
Perdón, ya nos escuchó. Ahí, ya no. Ya Ahí. Hay una situación que sucedió en estos días que prendió las alarmas, que fue la relación Ken Salazar López Obrador, que había sido como un idilio de novios de secundaria durante todo el sexenio, y cuando decide poner una pausa, se rompe, y vienen las declaraciones del embajador de Estados Unidos, de Canadá. ¿Cómo ves tú la relación? ¿Crees que se pueda cancelar el Tratado de Libre Comercio? No, yo creo eso tiene muchísimos candados internacionales y no es a contentillo ni es una declaración. Primero arranquemos que en los convenios, contratos, colaboraciones, relaciones entre países, para empezar, bueno, pues de repente, pues sí, la gente sí cree que, yo me he encontrado gente que dice, oigan, el presidente dijo que enfría la relación con Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Pues no significa absolutamente nada, ¿no? Acordémonos que lo quiso hacer con España cuando llegó, ¿no? Con una parte, queriéndonos vender una parte de la historia que ya no tenía ningún sentido. Y por supuesto que con eso no pasa nada. A lo más que llegó eso fue que a una empresa conocida energética española, pues acabó saliendo del país. Pero eso no es así. Lo que sí es que evidentemente hay una preocupación, al margen de que también hay que reconocer que el embajador Ken Salazar también ha querido ser un poco protagonista de más en este país también, ¿no? Ahí en este caso tampoco no todas las responsabilidades del presidente, también el embajador Ken Salazar ha sido imprudente en algunas ocasiones. Pero en este caso de fondo, en la reforma judicial, por supuesto que hay una preocupación legítima de nuestros mayores socios, empezando por Estados Unidos, que es nuestro mayor socio, y nuestro socio Canadá, ¿no? O sea, hay una preocupación porque es lo que venimos platicando, ¿no? O sea, prácticamente, pues, Estados Unidos y Canadá que van avanzando y avanzando y avanzando y invierten y tienen países prácticamente de clase media, pues tener a un México complicado, tener a un México de esa forma, tener a un México sin inversión, pues por supuesto que hay una gran preocupación, ¿no? Porque lo que el presidente no se da cuenta es que incluso para estos programas sociales que él entrega económicos, requiere dinero, ¿no? ¿De dónde lo vas a sacar? ¿No? Y ahora ya no solamente necesitas dinero para mantener estos programas sociales, necesitas dinero, la nueva presidenta va a necesitar dinero porque sí tiene que recomponer el sistema de salud, tiene que recomponer el sistema de educación, tiene que generar una apertura como lo veníamos platicando para que vengan las empresas a generar energías limpias, a generar renovables, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad no alcanzo a entender, sí parece, como lo que dice Carlos, parece que es un capricho y parece que en lugar de que esté contento con los mexicanos, parece que se va enojado y nos quiere dejar aquí un desastre, porque la realidad es que si le va mal a México, pues nos va mal a todos. Cierto. Estimado Max, una pregunta. ¿Y de veras se va? El presidente termina, entrega la banda presidencial y ya se va, no se va a meter en los asuntos públicos, ¿de veras va a dejar que gobierna y que decida Claudia Sheinbaum? Pues mira, yo creo que este es un tema, fíjate, es un tema muy curioso, porque es un tema muchas veces que ha sido reiterativo en las sucesiones, ¿no? Sobre todo en las sucesiones de aquel PRI de los 70s, 80s, principios de los 90s, donde siempre se especulaba que quien salía iba a seguir mandando a quien entraba, ¿no? Pues la historia, por lo menos de esta parte, nos enseñó de que eso no fue así. Correcto. En aquel momento ese PRI tenía unas estructuras muy bien conformadas, ¿no? O sea, lo que dijéramos fueran sindicatos, la CTM, la FETSE, el sindicato minero, toda esta parte que el PRI tenía a su alrededor era muy institucional con la figura del nuevo presidente. Todas estas estructuras se movían inmediatamente el 1 de diciembre, ¿sí? Hacia lo que dijera el nuevo presidente. Ahora, como todos sabemos, pues, las estructuras ya no son lo que eran antes, ya no es igual, ¿no? O sea, esas estructuras no se mueven hacia la nueva presidenta, ¿no? A lo mejor el presidente tiene la sensación de que todo lo que se hizo y se ganó fue por él, ¿no? Sí. Pero al final va a ser una decisión plenamente de la presidenta en cómo maneja esa circunstancia. Esperemos que no, ¿no? Esperemos que realmente la presidenta desde el primer minuto empiece a tomar las decisiones ella, ¿no? Porque al final va a ser su responsabilidad y son sus 6 años. Ya el otro pues ya se fue, ya no juega, ya se va a su rancho, ¿no? Y esperemos que no sea así y que la nueva presidenta en el momento de tomar el control 1 de octubre empiece a manejar las políticas que ella
que ella considere que son las mejores para el país y el bienestar de todos los mexicanos. Yo creo que aquí tenemos una Claudia, no sé si ustedes concuerden conmigo, una Claudia Sheinbaum de 2 etapas. Del primer trienio como jefa de gobierno, donde fue mucho más mesurada, había diálogo con la oposición, incluso fue una de las gobernadoras que en su momento estuvo totalmente en contra de las políticas de López-Gatell en el momento de la pandemia, ¿no? Pero bueno, hay una segunda Claudia, que es cuando ellos pierden elección en la Ciudad de México en el 2021, donde pues ya se vuelve un poquito más radical, ya es distinta, ¿no? Pero por lo menos Claudia nos ha dejado ver que tiene esas dos configuraciones, ojalá haya diálogo, o sea, ha empezado, yo he podido ver algunas de las cosas que ha hecho, ha tenido reuniones por bloques con gobernadores, ¿no? De diferentes partidos, se ha sentado prácticamente, no sé si ya terminó de sentarse con todos, pero los ha escuchado, ha escuchado los programas que tienen, de infraestructura que hace falta, cómo lo han manejado, lo que le ha hecho bien. Entonces, por lo menos hay una parte que pareciera que viene de mayor diálogo, de mayor plática y de mayor consenso por el bien de México. Entonces, pero al final esta decisión, no como las antiguas del PRI, sí va a correr a cuenta mucho de unipersonal de ella, ¿no? Y esperemos que lo haga como debe de ser y como lo marca la Constitución, y que a partir del 1 de octubre, quien sea nuestra presidenta sea ella, quien gire las instrucciones y las políticas económicas, públicas y de seguridad, sean regidas por ella, si no sea por el presidente saliente. A ver, aquí hay un tema muy interesante. Mira, hay un rompimiento de la jefa de gobierno con el gobierno federal en 2 áreas muy marcadas en los últimos años. En la salud con López-Gatell, efectivamente, y la segunda con Alfonso Durazo en seguridad, donde el delfín de Claudia, que es Omar García Harfuch, chocó, se confrontó y topó en todos los casos. Ahora bien, López Obrador en el 18 ganó con 31 millones de votos. Claudia ganó con 35 millones, pero cuando sea presidenta, Claudia será mucho más frágil, más endeble y más débil que lo que fue López Obrador 6 años. Es imposible creer que le va a heredar esos números de aprobación, esa confianza que generó López Obrador, que no se le cayeron en el sexenio. Va a ser un sexenio difícil para Claudia, aún teniendo el Congreso y el Senado y lo que tengas, le va a batallar para evitar la sombra del anterior. El tema es, ¿qué figuras ves en la oposición que puedan ser capaces de remontar, de aparecer, de mostrarse, de emerger, para darle a la ciudadanía refresco, opciones, alternativas? Pues mira, en la parte 1 que comentas tú, pues sí, te repito, al final, es cierto lo que tú dices, ella gana con 35 millones de votos, con una personalidad de un presidente muy fuerte, ¿no? Que seguramente él hasta este momento se atribuye ese triunfo, se atribuye esos 35 millones, hasta en una de esas, pues voy a decir una cuestión que desconozco, pero hasta una de esas él siente que él ganó y que él tiene, dijéramos, el derecho a seguir mandando. Pero ahí la nueva presidenta tendrá que entrar en conciencia que lo que pase a partir del 1 de octubre va a ser su responsabilidad, ya no va a ser de Andrés Manuel, o sea, va a ser responsabilidad de ella, y yo creo que ella tiene herramientas y tiene lo suficiente como para poder hacer los cambios, y algunos cambios que el presidente se negó a hacer los 6 años, que son buenos para México, ¿no? Y que se explican con claridad, etcétera, pues lo van a entender la gente de Morena, la gente del PT, la gente del Verde, la gente de todos los partidos. Una de las broncas que tiene, que hoy sí me pregunto yo, no lo tengo muy claro, fíjate, se los pregunto a ustedes también. Ahora viene el tema ya de la Guardia Nacional, prácticamente de dependencia prácticamente de la militarización del país, ¿no? Que tanto negó él. Ahí yo ya tengo la duda para qué va a servir la Secretaría de Seguridad, ¿no? Yo ya no sé exactamente cómo lo vayan a modificar o qué vayan a hacer. Creo que el secretario de Seguridad dijéramos, es un buen policía, ¿no? Pero prácticamente la operatividad de todo esto, pues ya se fue para el ejército, y el ejército tiene todo nuestro reconocimiento de muchos años, es una de las instituciones mejor valoradas, pero no son policías, es una institución totalmente distinta. Entonces veremos qué pasa con eso, porque también ya pasó por comisiones el tema de prácticamente del paso total de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.
y seguramente es otra de las iniciativas que si no vemos la próxima semana, porque lo judicial se atrase, son otras de las reformas que se van a votar empezando la siguiente legislatura. Y otra cosa que comentabas que también es cierto, hay que ir viendo el equipo de Claudia cómo se desarrolla. También hay mucha gente que es cercana al presidente y otra gente que es cercana a ella, y veremos cómo se desarrolla el primer año y de ahí cómo vienen los cambios, ¿no? Y de ahí cómo se reacomoda, dijéramos, este juego de poder ya interno de ellos que no tiene nada que ver dijéramos, con la oposición. Ahora, por el lado de la oposición, yo sí creo que hay gente valiosa, yo creo que hay gente que va a dar la cara, y no solamente en los congresos, yo creo que hay muchos lugares donde se pueden hacer muchísimas cosas y se puede concientizar a la gente, ir a hablar. Los partidos perdieron, sobre todo yo puedo hablar más del PAN, o sea, perdió por completo su tema de la calle, ¿no? O sea, fueron el Partido Acción Nacional fue uno de los innovadores, de ir a tocar puerta por puerta, de platicar con la gente, de qué se trataba, qué era lo mejor, decirles por qué había que cambiar esto, por qué podrías tener un mejor futuro, por qué podrías vivir mejor, y eso desafortunadamente se perdió. Y eso lo tendrán que hacer nuevamente los partidos y lo van a tener que reconstruir, sobre todo el PAN, que se queda prácticamente como el partido fuerte, dijéramos, de oposición, ¿no? Pero también hay que dejar en claro que hay que empezar bien, ¿no? Hay una cosa que yo no alcanzo a entender, yo no tengo nada en contra del señor Fernández Noroña, ¿no? Y tampoco tengo nada en si es o no presidente del Senado, pero me llama mucho la atención que compañeros senadores hayan votado a favor de eso, ¿no? De una persona que insultó, que agravió, que ha ofendido, o sea, que prácticamente su carrera política se ha basado en eso, y que llegue el grupo parlamentario del PAN y vote a favor porque sea presidente de la mesa directiva. Entonces, también yo creo que las dirigencias van a cambiar, pero también yo creo que las dirigencias que salen parece que luego no se dan cuenta de las cosas, o no se dan cuenta de lo que ha venido pasando los últimos 10 o 12 o 13 años, sobre todo en el PAN, ¿no? Hay una situación que sucedió con todo eso que comentas, Max, que desde mi punto de vista lo que agravó es que hubo un planteamiento ideológico, porque nosotros podemos ver que lo que representa el PAN con el humanismo y la gesta del bien común, enarbolados con un partido de derecha, pues no se dio. Yo veo, con todo respeto para Marco Cortés, desde el momento en que sale con el gobernador de Coahuila, que exhibe el mismo los tratos de los arreglos, de lo que iban a hacer, pues se desvirtúa. Entonces, sí se tendría que hacer una reivindicación del partido. Para mí, el partido que estaba haciendo Calderón de Libre era un partido que iba a enarbolar la derecha, iba a ser un contrapeso muy fuerte. Quizás por eso no lo dejaron llegar. Y con respecto a lo de Claudia Sheinbaum, es preocupante ver el posicionamiento que tomó en torno a la reforma judicial, diciendo que deberían de suspenderles el pago, o sea, coartándoles el derecho a la libre manifestación. Y creo que su posicionamiento es subordinado totalmente al presidente, al López Obrador. Ya veremos cómo se maneja, pero por lo que se está viendo con esa voracidad de Morena, de comprar los senadores, porque los compró, incorporarlos a su bancada, seguramente ya deben de tener, pero no lo han dado de conocer. No veo un futuro muy eficiente. Y me gustaría preguntarles, con respecto a la elección de Estados Unidos, ¿qué opinan con relación a Donald Trump, a Kamala Harris? ¿Qué le conviene a México? Dicen que López Obrador, bajita la mano, está apoyando a Donald Trump. No sé cómo vean este tema dentro de este escenario político. Adelante, Mac. Pues mira, sobre el principio, pues mira, tienes razón, esperemos. Yo he escuchado las declaraciones de Claudia, pero al mismo tiempo, si te fijas, había salido el senador Monreal, perdón, ahora diputado y coordinador de los diputados de Morena, a decir que el mismo lunes se votaría la reforma judicial, ¿no? Después, en una plenaria, la presidenta electa sale y les dice, a ver, con calma, vámonos un poquito más despacio. Entonces se acaba esto del domingo y se hace una apertura de varios días de la próxima semana. Entonces, bueno, declaraciones, siempre hay muchas declaraciones populistas para hablarles a tu nicho. Espero a ver cómo va transitando la... Por el lado del PAN, pues es correcto. Si alguien vivió una transformación del PAN sumamente complicada, pues también fueron ustedes en Jalisco, ¿no? O sea, el PAN había tenido buenos gobernadores, había gobernado bien Jalisco,
y de repente el PAN se derrumbó, o sea, se vino totalmente para abajo porque prácticamente se burocratizó, ¿no? Se cerraron las puertas, no se dejaron generar nuevos cuadros, nuevos candidatos, se partían las candidaturas con tiempo de antelación, o sea, el PAN perdió esa parte, ¿no? Esa parte de mística, de salir, de pelear, ¿no? De creer, o sea, de tener tus convicciones muy claras en lo que crees. O sea, la derecha no nada más significa una cosa, la derecha significa muchísimas cosas de superación, de modernidad, de inversión, de salir de la pobreza, de muchísimas cosas, y se dejó de hacer, y se fue perdiendo, y ahorita pues Jalisco es una prueba de lo que pasó con el PAN ya hace pues 12 años, que fue la última vez que gobernó el PAN, ¿no? Entonces, pues yo creo que el nuevo presidente tendrá que, como le decía a un amigo, sí tembló fuerte el día de la elección, ¿no? Pero desafortunadamente la casa no tuvo mantenimiento los últimos 12 o 13 años. Pues evidentemente es más fácil que la casa se te venga abajo, la casa se vino abajo, hay que ser muy claros en eso, y ahora hay que empezar a quitar el escombro y volver a reconstruir y volver a ser un partido abierto, un partido ciudadano, un partido que tenga, bueno, llegamos a tener 2 millones de gente del padrón, hoy es un partido que tiene menos de 300,000, que se alejó también un poco de los jóvenes, pero también te alejas de todo porque pierdes la calle, ¿no? Porque no estás en la calle, no estás tocando las puertas desde las zonas rurales, los municipios más pequeños, los municipios medianos, los municipios grandes, los estados completos, etcétera. Entonces yo creo que eso se tendrá que hacer. Yo creo que se puede hacer, yo creo que hay mucha esperanza. La política y la historia está llena de circunstancias, yo creo que vamos a ver muchas cosas, van a pasar muchas cosas, y cada cosa que pase, pues los partidos van a tener que estar listos, y en este caso el PAN tendrá que estar listo para hacer los señalamientos precisos, pero también para hacer un trabajo arduo, de tocar puerta por puerta y volver a platicar con la gente, porque lo que pasa ahora con la gente es que Morena te gana en la calle, platican la versión de su historia, ¿no? Y la gente pues se queda con la versión de su historia y pues lo cree, porque pues no llega nadie más a tocar tu puerta y decirte, mira, lo que te están diciendo, esto es correcto, pero esto no es correcto. Y para tus hijos, tu futuro debe ser así, para eso necesitamos A, B, C, D, pero eso dejó de pasar. Y eso nos puede pasar a todos, ¿eh? No es un tema ni de clases sociales ni de nada. Pues si tú, pues, por un ejemplo, hay un choque abajo de tu casa y bajas y nada más oyes la versión de una persona, pues va a ser distinta a la que te va a decir otra. No, yo creo que tuvo la culpa no, yo creo que la tuvo el otro. Pero lo que sí es que hay una realidad del país y esa hay que ir a platicarla y eso lo va a tener que reconstruir el PAN. Yo creo que ahí están muchísimos municipios, son pocos los estados, pero ahí están, ¿no? Ahí están los senadores, ahí están los diputados locales, los regidores, y yo creo que desde ahí se va a tener que construir y volver a generar esa mística y ese compromiso con el partido para que no pase lo que decías hace rato, ¿no? Que de repente no solamente te estén volteando un senador, ¿no? Sino te estén volteando alcaldes y te estén volteando diputados locales, ¿no? Entonces tienes que volver a generar esa cohesión y esa fuerza donde también todo el mundo se sienta protegido y que puede ir liderando una causa que es una buena causa, ¿no? Y también por otro lado, que no suena luego medio trillado, pues las cosas que estén bien hechas, pues también se le van a reconocer al gobierno. Tampoco se trata de ser como ellos, ¿eh? Eso no se nos debe de olvidar. Ellos siempre a todos dijeron que no. Siempre a todos dijeron que no. Aquí si se hace algo bien, se reconoce. Si se hace algo mal, hay que alzar la voz. Y si no, hay que ir a platicarlo de que eso está mal, ¿no? Y a dónde te va a llevar. Y sobre todo lo más importante y lo que el PAN representa, que es a la familia. O sea, lo más importante que tienes es tu familia, el bienestar de tu familia, el futuro de tus hijos, y es donde el PAN debe ir a poner la llaga y debe volver a salir a la calle. Fui muy largo aquí. En el caso de Kamala y de Trump, pues la verdad a mí me da mucho gusto. Vi una encuesta ayer, creo, donde ya pone a Kamala por arriba de Trump. Veo un Trump totalmente desdibujado, sin saber exactamente cómo actuar. Yo creo que Trump los últimos 3 años se preparó para John Biden, ¿no? Y de repente le cambiaron a John Biden, le pusieron a una mujer y le está costando muchísimo trabajo. Yo, si hoy me preguntara si hoy fuera la elección, yo creo que sí ganaría Kamala, aunque todavía pues faltan 2 meses para que se lleve el supermartes, pues, ¿no? ¿No te escuchas, Carlos? Ok, perdón Max, perdón Enrique, les comentaba, en Estados Unidos no hay amigos, México no es su amigo, nunca lo ha sido,
ni para los republicanos ni para los demócratas somos amigos, y para ellos solamente representamos intereses. Si les sirven, van a estar con nosotros; si no les servimos, nos van a atacar. Ambos nos atacan para obtener el voto latino, para congeniarse con la migración centro y latinoamericana en su país. Pero si tuviéramos que ver cuál es el que menos daño nos hace, yo creo que tener un presidente locuaz, un presidente caprichoso, un presidente necio, un presidente que viola la ley sin ningún tipo de escrúpulos, como lo fue Trump y como podría haber en otros países o incluso en por aquí cerca. No le conviene a nadie. Lo que convendría sería un presidente racional, objetivo, que hiciera las cosas. Yo creo que América es un gran mercado que debe de cuidarse, porque si los mismos americanos nos confrontamos, la población inmensa de Asia, más el poder cognoscitivo de los hindús y de toda la comunidad oriental, van a pasar a comerse al mundo, no nada más a México, no nada más a Estados Unidos, van a dominar al mundo. Entonces el mercado continental debería de ser nuestra meta de todos los países, para beneficio de todos. Y creo yo que, hablando de la oposición, coincido al 100% con Max. Hay que dar otra versión. Va a ser muy difícil porque le compran todas a López Obrador, le compraron todos los cuentos, cómo los platicó de manera tan fresca, tan libre, tan mentirosa, tan cínica, pero la gente se los compró al 100% y les gustó la narrativa. Es un gran reto. No sé si Claudia vaya a lograr tener ese poder de persuasión, ese poder de influencia. Creo que Morena está aprendiendo a ser un partido político, sabía ser oposición. Ahora, ¿qué van a hacer si no pueden decir que lo que hizo López Obrador estuvo mal? O sea, los 6 años anteriores van a haber sido perfectos. Entonces, lo que salga mal de aquí en adelante ya es culpa de Sheinbaum, así de foul. ¿Cómo ves, Max? Pues mira, regresando a lo primero que dices tú, en eso tienes mucha razón, y la historia lo ha dicho, y ahí está. Pues, el gobierno, los demócratas y republicanos no tienen amigos, tienen intereses, ¿no? Pero en este caso comparto contigo, ¿no? Yo creo que pues un locuaz como Trump no solamente a Estados Unidos, no le sirve a ningún lado, ¿no? Entonces, pues por lo menos con Kamala pues va a haber diálogo. Yo creo que va a haber un poquito más de esta relación bilateral que ha habido con Estados Unidos durante muchísimos años, con jaloneos, con sus problemas, etcétera, pero no con un locuaz. Con un locuaz es muy, muy complicado, ¿no? Y en el otro tema que tocas, pues ahí viene el papel de Claudia. O sea, un país que genera riqueza y que mantiene, dijéramos, a su pueblo con sus necesidades y con sus cosas, camina. O sea, a lo mejor Claudia no tiene ese carisma o esa personalidad que tiene el presidente, pero también tiene en sus manos modificar muchas políticas públicas que haga de México un México mejor. Y si logra hacer eso, con eso se va a conquistar pues a esta parte que tiene Morena y estos 35 millones de votos, pero también si lo hace bien, pues va a tener a 60 millones de votos que no votaron por ella con cierta tranquilidad. Entonces, al final está en sus manos. O sea, si ella decide ir por la misma ruta y por la misma barranca donde está cerrando el presidente, pues evidentemente esto no va a acabar bien para nadie, ¿no? Si ella no tiene a lo mejor ese carisma y esa cercanía con la gente, como la tiene el presidente, pero la refleja o la trabaja de otra forma, y tú lo ves reflejada de otra forma, entonces yo creo que la probabilidad de que le pueda ir, pues dijéramos, a lo mejor si no bien, medianamente bien, pues podría ser, pero al final, como te lo platicaba al principio, va a ser una decisión prácticamente unilateral de ella, en la soledad en la que muchas veces se encuentra un presidente, güey. Sí. Bueno, pues prácticamente llegamos a la parte final de esta entrevista, pero hay un tema que me gustaría tocar aprovechando la mesa que teníamos Max con Carlos, y es el posicionamiento que ha tomado Morena en 2 vertientes. El primero fue cuando a nivel nacional el PAN y el Frente salen a decir sobre un presunto fraude, porque podemos ver cómo Luz y Mesa habían arbolado Morelos, en Veracruz con Yunes,
Tahuada en Estado de México, y sale Pedro Ferriz y habla de un algoritmo, se burla el presidente, lo saca. Pero aquí en Jalisco hay un tema que a lo mejor a nivel nacional no sé cómo se escuche, y es el tema de la impugnación de Morena. Morena en Jalisco ha tomado un posicionamiento fuerte en el sentido de que pues ha tratado de jalar a Claudia, al presidente, en hacerlos ver como que un fraude, o no sé si se van a ir al Tribunal Federal. Y con este posicionamiento de todo lo que está pasando, me gustaría saber su punto de vista con respecto a todo lo que esté viendo, porque aquí está la cosa caliente, tú lo puedes ver, Carlos. Si me permiten dar mi punto de vista, yo he visto elecciones con el interés activo desde el 88 y me parece que ninguna elección ha sido impoluta, pulcra, 100% limpia. O sea, siempre ha habido alguien que transgrede los límites de la ley. No me parece que esta elección en Jalisco haya sido más cochina, más sucia, más manoseada que las anteriores 4 o 5. No me parece encontrar eso que le brinca a Morena en Jalisco, como que hubo una elección de Estado. No alcanzo a visualizarla. Creo que hay la impugnación, por ejemplo, en San Pedro Tlaquepaque de Movimiento Ciudadano contra Morena, que ganó el municipio, y hay 22 motivos de impugnación que son muy similares a los que el candidato de Morena en Guadalajara, Chema Martínez, le atañe al partido en contra. O sea, pero me parece que es un tema de gobernabilidad, ya es un tema de gobernabilidad. No existen elecciones 100% perfectas, son materia humana y hay pequeños defectos, y hay fallas, y hay errores de logística, en todas. Pero si tú anulas una elección por los motivos que se están promoviendo en Guadalajara, en San Pedro Tlaquepaque o en Jalisco, podrías anular prácticamente cualquiera del país, y eso a nadie le sirve, a nadie le conviene. Es un tema de seguridad nacional, es un tema de gobernabilidad. O sea, no hay precedentes en la Suprema Corte, en el Tribunal Electoral de la Federación, y no encuentro motivos para las anulaciones, verdaderamente. Ese es mi punto de vista. Comparto lo que digo, Carlos. Lo mismo pasó hace unos minutos aquí en la Ciudad de México, con el Tribunal Electoral de la Ciudad de México anulando la elección de la alcaldía Cuauhtémoc, no por las impugnaciones hechas por Morena. La verdad, las impugnaciones no tienen ni sentido. O sea, están anulando la elección seguramente por violentar a la mujer en un comentario que la candidata hizo. O sea, no puedes anular una elección realmente por un comentario en un debate contra un candidato, porque entonces tendrías que anular hasta la presidencial, porque entonces ya podríamos decir que el primero que usó violencia de género, pues fue el presidente contra Xóchitl. Entonces, tenemos la presidencial, si así se trata. Entonces yo pienso lo mismo, pienso que en el Tribunal Federal eso no va a pasar. Lo mismo está Morena tratando de hacer en Zacatecas. Espero yo que en el Tribunal Federal tampoco pase, ¿no? Y es un tema de gobernabilidad, y la verdad desconozco a fondo las razones en Jalisco, pero conozco lo de Zacatecas, y cuando conozco lo que está pasando aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, de verdad es un verdadero absurdo, ¿no? Y ese es un tema. Aparte de que de aquí en el tribunal, el primero que debía excusarse es uno de los magistrados de ahí, que es una gente totalmente cercana a Monreal, y que la que está impugnando la elección, pues es la hija de Ricardo Monreal, ¿no? Entonces, y que aparte están anulando la elección porque en su momento la candidata de la coalición PRI-PAN en un debate dijo que ella nunca había trabajado y había dependido siempre de su papá. O sea, no puedes realmente anular una elección por eso. O sea, no, es más, el presidente se aventó creo que 15 peores contra Xóchitl, entonces era lo que decía Carlos. Entonces vamos a tener que anular todas las elecciones de todos lados por ese tipo de cosas, ¿no? Y la otra que dices también, desafortunadamente también esa es una parte importante de los partidos y de este lado de la coalición, que es lo mismo de no haber generado estructuras electorales, de haberte alejado de la calle, de haberte alejado, que te da una consecuencia muy grave, es que la coalición PRI-PAN-PRD pues haya logrado nada más el 47% de cobertura de las casillas, ¿no? Eso es gravísimo, ¿no? O sea, de que a lo mejor hubo fraudes, pues sí, pero pues también descuidaste tú de tu lado. O sea, ahora sí que para que haga fraude tiene que haber alguien a que le hagan el fraude, ¿no? Claro. Entonces, pues también si tú te pones ahí un poco medio de apechito y dejaste descuidado medio país,
pues también eso eso es un lío, y eso es una cosa que los partidos pues tendrán que trabajar, pero a máquina forzada para los próximos procesos electorales. Y no estamos lejos del primero, ojo. El próximo año hay que acordarnos que tenemos alcaldías en todo el estado de Veracruz y alcaldías en Durango, ¿no? Entonces ya hay que empezar a estar listos y preparados para todo eso. En el PRI pues ya hubo el cambio. Yo espero que en el PAN las cosas funcionen bien, y estoy convencido que el nuevo presidente hará los cambios que se tengan que hacer, y pues a darle duro, pues, ¿no? Oye, y un tema muy interesante. Muy bien. Un apunte muy cortito. En el 2027, aparte de la elección intermedia de renovación de la Cámara de Diputados y muchas gobernaturas, hay revocación de mandato, ¿eh? Correcto. Hay la posibilidad que la Constitución, el cuerpo ya señala la obligación de hacer un proceso de posible revocación del mandato de Claudia Sheinbaum. Son reglas que los de Morena construyeron, ellos lo inventaron y ahora les aplican, creo, pues no en su favor. Así es, como el que inventa la guillotina acaba en la guillotina, ¿no? Y la realidad que ese es otro reto que va a tener Claudia, de poder pues realmente ganarse. Si es verdad lo que el presidente cree que son los 35 millones fueron por él, pues Claudia va a tener que trabajar durísimo esos 3 años, porque no vaya a ser que sí es cierto lo que dicen, pues esto sea un problema dentro de 3 años, ¿no? Sí, pues fue muy interesante la charla, les agradezco mucho a ambos. La verdad es que es una gran mesa la que tuvimos, y me gustaría despedirme con este comentario de lo que hablas desde mi punto de vista. Ya lo hemos dicho en otros temas, en otras mesas, sobre lo preocupante que es de dónde va a salir el recurso de los años que vienen para todas las becas, todo lo que está pasando. Podemos ver cómo realmente tuvieron que quitar todos los programas para poder mantener eso. Ya hay un costo que se está viendo por todo lo que son los enfermos de cáncer y todas las situaciones que están pasando en el país, y lo que viene con el desmantelamiento de las instituciones también, el INAI, el IFAI, todo lo que está pasando. Y bueno, me gustaría antes de despedirnos, pues darle la palabra para si quieren agregar algo en esta transmisión, y pues agradecerles el tiempo que tuvieron. Vamos a compartir esta transmisión en todas nuestras plataformas, va a salir en todas, Instagram, en TikTok, vamos a hacer cortos, y va a estar muy genial, y pues adelante, por favor. Pues nada, al contrario, muchas gracias, Enrique, muchas gracias, Carlos. De tu último comentario que decías, pues es lo que yo insisto, Claudia va a tener que hacer una apertura en el país en materia de inversión, en materia del sector energético. Si no, como bien dices tú, pues no te va a alcanzar ni para dar estos programas sociales ni estas becas. No tiene opción, lo va a tener que hacer, ¿no? Y pues nada, un saludo a todo el mundo. Muchas gracias, Carlos, una gran plática, mucho gusto, y ojalá nos podamos poder ver por allá en Guadalajara. Gracias, Enrique, y gracias de verdad a todos la audiencia de A Calzón Quitado. Muchísimas gracias a todos. Yo cerraría agradeciéndole a Max y agradeciéndole a Enrique la oportunidad de platicar, y recordándole a los mexicanos que somos muchos más los ciudadanos que no congeniamos con los partidos políticos, con las cúpulas, con los dirigentes, con los que están en el poder, porque los que están en el poder son menos del 1%. Hay menos de 10 millones de mexicanos afiliados a todos los partidos en su conjunto, y el resto de los mexicanos no hemos encontrado en los partidos políticos la vía de acceso a participar, a involucrarnos, a ser corresponsables de lo que hacen. La brecha entre gobierno y ciudadanos se está abriendo cada día más. Creo que es tiempo de hablar de un solo México, de decir que los partidos son para las elecciones, y mientras no haya elecciones, trabajar juntos y unidos por un México que sí es posible, pero nos han fallado los políticos, los ciudadanos quizá también, porque no hemos tenido los políticos que merecemos, sino los que alcanzamos, y no ha sido suficiente. Muchas gracias, amigos. Gracias a todos. Fueron Max Cortázar, Carlos Anguiano en esta mesa de análisis, servidor Enrique Miranda para Política Calzón Quitado. Saludos a todos y buenas noches. Gracias, buenas noches a todos, buen sábado. Éxito, buenas noches.